10 minutos de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. No suena Dire Straits porque no estoy en... Bueno, sí que suena Dire Straits en esta ocasión, porque es la canción y el grupo que está sonando, pero no suena la canción que solemos utilizar habitualmente para el espacio de psicología con Héctor Martínez, al cual tenemos ya por aquí en Torrevieja Radio. Héctor, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Que nos acompaña también con Lorena. Lorena, saluda al público. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, como decimos, estamos en directo en nuestro Facebook y vamos a hablar en esta ocasión, Héctor, de los éxitos deportivos, en este caso, pues después de un fin de semana en el que tenemos dos al menos, tenemos más de dos, pero bueno, tenemos dos grandes, como son la victoria de la selección española de fútbol en la Eurocopa y también la victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Sí, son muy buenos éxitos deportivos a nivel individual, en este caso de Alcaraz, y colectivo, como es un deporte colectivo el fútbol, ¿no? Pero sobre todo lo importante es a nivel nacional, ¿no? A nivel de nuestro país, que vamos a hablar también hoy un poco de eso, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el sentimiento de pertenencia al país. Y no estamos hablando de nacionalismo al final, o del nacionalismo llevado al extremo, sino que yo creo que el día de la Eurocopa todos nos sentíamos españoles y todos queríamos que ganase nuestro país. Entonces, pues ya no vamos a entrar en polémica de si sentirse más o menos español o si eso es un problema. Pero yo creo que ese día, pues todos salimos, incluso muchas personas salieron con la camiseta de España a celebrar, ¿no? A celebrar la victoria y parecía que ese día sí que estaba permitido, ¿no? El sentirse español. Yo creo que aquí tenemos un pequeño problema. En otros países eso no ocurre, por ejemplo en Estados Unidos o en otros países donde ese sentimiento nacionalista está un poco más arraigado y no se ve como un problema. Aquí por temas políticos pues sí que tenemos ese conflicto ideológico y que creo que eso repercute también al sentimiento de pertenencia incluso a un país que es el nuestro, ¿no? Entonces que yo creo que deberíamos también separar eso. En este caso, como decíamos, pues era tanto Carlos Alcaraz, murciano, como la selección española la que bueno, pues ganaban esos importantes triunfos. Hay que decir que sí que ha habido manifestaciones no en contra, sino, por ejemplo, futbolistas como Mikel Merino y Oyarzábal, que marcan dos importantes goles además con la selección, pues en su pueblo natal han recibido amenazas y ha habido pancartas en contra de su participación con la selección española. O sea que a pesar de que existe una sintonía colectiva, ¿no? de alegría, todavía hay gente dentro del país y del País Vasco, por supuesto, que no les ha sentado nada bien la participación simplemente y que además hayan colaborado tan activamente en la victoria de España en la Eurocopa. Sí, bueno, estamos hablando ya de un tema también político o incluso cultural, porque forma parte prácticamente de la mayoría de la cultura, ¿no? del País Vasco, por ejemplo. Ahí la gran mayoría pues no se sienten españoles o se quieren separar del país. Ocurre también, como ya sabemos, en un alto porcentaje también de personas en Cataluña. Y nada, para mí es una pena, la verdad. Es una tristeza y pues que tengamos esta diversidad cultural en España y que no podamos, pese a ser diferentes, sentirnos parte de un mismo país. Yo creo que debería enriquecer en lugar de separar. Pero bueno, aquí pues cada uno tenemos que entender también el contexto también cultural e ideológico en el que han nacido esas personas. Si tú eres un niño y tus padres te dicen que España está muy mal, que nos tenemos que separar, que el problema es del gobierno español, etcétera, etcétera. Si nosotros hemos aprendido eso desde pequeños, pues difícilmente luego vamos a pensar otra cosa diferente. Cuando al final nuestros padres piensan eso, nuestros amigos en el instituto nos dicen, van en esa línea, etcétera, es complicado pensar otra cosa. Es como, por ejemplo, pues el islamismo radical o unas religiones radicales que muchas veces nosotros no podemos entender, ¿no? ¿Cómo es posible que estas personas piensen que al matar a alguien luego van a ir al paraíso? Pues si es lo que te han dicho desde siempre y tú no te has cuestionado si eso es verdad o no, yo creo que aquí lo importante es intentar separarse también de esos dogmas o esa ideología, pensar por uno mismo, ¿no? Y decir, bueno, yo estoy de acuerdo con esto o no, porque lo piensen el 90% de las personas que tengo a mi alrededor, eso de qué manera repercute en mí, o si yo estoy de acuerdo con esto, o qué beneficios me trae, o no lo sé. Creo que deberían cuestionárselo y para mí, ya te digo, es una pena y una tristeza el que encima reciban amenazas e insultos
al final ya no paisanos, sino gente de su misma ciudad probablemente, o del País Vasco en este caso. Para mí es una barbaridad y es, ya te digo, estoy totalmente en contra de algo así. Por el camino pues también pues han sido días muy emocionantes, donde se han vivido cosas muy bonitas, ¿no? Y donde valores del deporte que a veces están ocultos sobre todo en el mundo del fútbol, ¿no? Donde todo es mucho más grande, todo se dimensiona de otra manera, pues que parecía que estaban ahí subyacentes, pero que con algunas conversaciones, algunos speech de algunos integrantes de la selección, como por ejemplo Luis de la Fuente, Álvaro Morata, pues han vuelto a resurgir, ¿no? El tema de la unidad, el tema de destacar lo bueno, de valores como la solidaridad y etcétera, que con este triunfo vuelven a estar sobre la mesa, ¿no? Y separan un poquito todo lo feo del deporte a veces, ¿no? Y también todo lo que nos separa con todo lo bueno que tiene el deporte, que es mucho, además. Sí, yo creo que el deporte al final nos une, se ha demostrado con el triunfo de Alcaraz, con el triunfo de la selección española, con los valores también intrínsecos al deporte. Yo creo que al final el deporte une mucho más que separa. Lo que pasa es que igual que con las malas noticias ocurre, ¿no? Que al final los dramas, la desgracia, la tragedia, todo eso llama mucho más la atención, ¿no? Entonces ese pequeño ruido al final se hace muy grande cuando está en boca de todos, por ejemplo, o cuando está en primera plana de un periódico o en internet, ¿no? Entonces yo creo que al final hay mucho más positivo en el deporte, como hablamos de los valores y esa unión que genera, por ejemplo, o ese sentimiento incluso de pertenencia a nuestro país, que no hay ningún problema, ¿no? Con sentirnos españoles y que eso pues no vaya más allá de una ni siquiera ideología política. No tiene nada que ver, yo creo, no con la ideología política, simplemente pues hemos nacido aquí y queremos que nuestro país gane, ¿no? Al margen de lo que yo piense, ¿no? Prefiero que gane España que gane Francia, ¿no? ¿Por qué voy a ir en contra de mi propio país? Yo creo que eso es un contrasentido, precisamente, ¿no? ¿Por qué voy a ir yo en contra de mi país? Porque voy a querer que gane Inglaterra, ¿no? Me siento más inglés que español, me siento... bueno, en fin, es un tema polémico, incluso que muchas personas pueden interpretar como posicionamiento dentro de una ideología política que no tiene nada que ver, absolutamente. Yo no me estoy posicionando ni lo haré en ningún sitio, pero bueno, que hay gente que lo interpreta de esa manera y normalmente si lo interpretamos de esa manera es porque tenemos unos esquemas mentales muy rígidos relacionados con la ideología política, que yo creo que eso te impide ver la verdad o la realidad de una forma más justa. Así que, bueno, yo creo que todo el mundo debería intentar salirse de su propia ideología para valorar las cosas, en este caso pues el triunfo de la selección española, al margen de lo que yo pueda pensar respecto a mi ideología política. Bueno, una cuestión que me has sobrevolado por mi cabeza cuando estabas hablando, Héctor, de la significación o de la identidad, ¿no? Y lo digo por lo siguiente, porque claro, esto es un tema sí que es político, porque creo que hay una apropiación, ¿no? de los símbolos nacionales, a veces, ¿no? Por parte de ciertos partidos políticos incluso, ¿no? Y también mucho complejo a veces de los otros partidos políticos en enseñar precisamente esos mismos símbolos nacionales, ¿no? Y vemos en manifestaciones a lo mejor del Partido Socialista donde apenas se ven banderas españolas, sí que se ven alguna bandera republicana, ¿no? Y luego pues todo lo contrario por parte de partidos como el Partido Popular, Vox. Y también esta semana me llamaba la atención el asunto de Donald Trump, ¿no? El asunto del disparo a Donald Trump, sí. Porque esos mismos americanos, al ser disparado Donald Trump, cantaban USA, 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 Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Y ayer también en la convención republicana volvían a hacerlo. Es como, no sé, es como deslegitimar la pertenencia a la identidad del otro bando contrario, ¿no? En este caso, el Partido Demócrata, que también forman parte de Estados Unidos, pero es como... No sé si me explico, sí, ¿no? Sí, es que como siempre esa apropiación, como decir, nosotros somos los americanos de verdad y vosotros... Los verdaderos, auténticos americanos, y luego está ligado también a esa apropiación de los símbolos de la identidad nacional, ¿no? Sí, yo creo que al final, digamos que el escenario político se ha construido de esa manera, donde algunos partidos políticos se han apropiado, o no ni siquiera apropiado, sino que utilizan a lo mejor más esos símbolos políticos referentes a nuestro país, como puede ser la bandera de España, y luego los otros, pues lo que han hecho ha sido no utilizarlos precisamente para posicionarse en contra, porque eso lo interpretan como
exacerbar a lo mejor el nacionalismo, y eso lo interpretan con, pues digamos, más la identidad, lo que puede proponer Vox a lo mejor, ¿no? Que más algo un poco más extremo que lo que puede ser una ideología política más moderada de derechas, en este caso el Partido Popular. Bueno, es algo que se ha construido así, ese escenario político, que yo creo que para mí no tiene tampoco mucho sentido. Yo creo que perfectamente los socialistas podrían enseñar, que algunos yo creo que también lo hacen, enseñar o estar orgullosos del país en el que vivimos. Yo creo que, por supuesto, es un país donde hay cosas a mejorar, obviamente, pero tenemos muchas cosas buenas. Tenemos también muchas cosas buenas y yo creo que una de las mejores... Muchísimas. Y yo creo que, aparte del clima, la comida, lo que siempre se habla... yo creo que también las personas, ¿no? Eso te iba a decir, que una de las mejores cosas que tenemos es las personas. Las personas. Yo creo que deberíamos sentirnos orgullosos también de cómo somos, de cómo vivimos la vida, de cómo luchamos también frente a la adversidad, ¿no? Que tenemos una capacidad también de sacrificio muy grande. Todos los que nos levantamos a trabajar todos los días, incluso pese a la dificultad económica muchas veces, la capacidad que tenemos de sobreponernos a la adversidad, etcétera. Yo creo que al final un país es eso, ¿no? Más que una ideología política, son los hechos, el día a día de cada uno de la gente, y al final una bandera es simplemente algo que nos representa, pero que nos debería unir, no separar, ¿no? Entonces para mí es un error muy grande el que una bandera nos separe, y ahí es donde... Pero precisamente todo esto viene de muy atrás, tiene que ver más con la república o la monarquía, y más de la guerra civil, y parece que no somos capaces de dejar eso atrás y de construir un país donde todos seamos integrantes de él y podamos utilizar estos símbolos. Hace un par de años o 3 veía un vídeo precisamente que hablaba de la bandera y de la resignificación de la bandera, si podía ser así, porque hablaba un poquito de la historia, ¿no? Precisamente de la bandera y los cambios que ha habido desde su inicio hasta su transición por la República, después con el águila de San Juan, si no recuerdo mal, y después otra vez con la bandera, lo que forma parte de la Constitución. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. Héctor, recuérdanos dónde estás, por si hace falta, pues a alguien pues le viene bien una terapia contigo. Sí, tengo la consulta en Joaquín Chapaprieta, 26B, junto a Correos, y también los oyentes pueden localizarme poniendo psicólogo Héctor Martínez en Google. Pues Héctor Martínez, un placer tenerte aquí en Torrevieja Radio. Hasta la semana que viene. Bueno, pues nos vemos el miércoles que viene. Un placer. Hasta luego.